Pues buenas tardes a todos. Yo no puedo dejar de agradecer a la vida eh, el poder estar, esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes este valioso espacio de intercambio en lo que hoy por hoy son estos, sin lugar a dudas, son estos tiempos de excepción. De hecho, ahí de esto parte de este concepto de la excepción, parte mi propuesta educación en tiempos de excepción y tomo este concepto, este término como aquellas decisiones del Estado que por determinadas circunstancias atribuibles siempre a un mal superior tienden a buscar un bien común, implantando la excepcionalidad como una norma. No hay más que ver esta imagen que me parece o sea, totalmente cruda, que nos enfrenta a esta realidad, a esta cruel realidad que es por la que están pasando pues la gran mayoría de nuestros estudiantes. Entonces, como antecedentes, pues para ir avanzando, hacia finales de marzo del 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19, el ámbito educativo resultó severamente castigado tras el cierre masivo de escuelas y universidades de prácticamente todos los países del planeta. Y pues poniendo en pausa, por supuesto, la formación de millones y millones de estudiantes de todos los niveles educativos, por lo que la UNESCO, va a recomendar que se utilicen programas de aprendizaje a distancia y por otro lado que se lleve a cabo el desarrollo de aplicaciones y plataformas que permitan llegar a los alumnos de forma remota. Me parece de suma importancia señalar que es la primera vez en la historia de toda la humanidad en que serían utilizadas las tecnologías digitales a una escala sin precedentes con el fin de hacer llegar conocimiento a millones y millones de alumnos físicamente separados a lo largo de todo el planeta. Ante la emergencia sanitaria, la exigencia inmediata de nuestra institución pues, fue priorizar el resguardo de la salud y la seguridad de todos nosotros, de su comunidad, a partir de una apresurada conclusión del trimestre 19O y del precipitado cierre de sus espacios, vaticinando con ello la espinosa ruta que tomaría en adelante nuestra tarea educativa. Con el fin de continuar su labor, entre los objetivos principales de nuestra institución, pues estuvieron impedir en lo posible un menoscabo en el aprendizaje de los alumnos, evitar la suspensión definitiva de las clases del siguiente trimestre a partir de realizarlas bajo una modalidad a distancia y brindar su apoyo incondicional a estudiantes. Ustedes saben, todos sabemos que la UAM otorgó una beca con 3.865 tabletas para aquellos estudiantes que carecían de dispositivos y de internet. Y por supuesto su apoyo a los docentes. Esta libertad que teníamos nosotros total para poder utilizar aquellas tecnologías que mejor nos permitían llegar a nuestros estudiantes y para poder impartir nuestras clases de la mejor manera posible. Quiero comentar que yo entré en un estado de negación absoluto, de que yo no podía y no contaban conmigo, pero la realidad es que cuando nos dijeron, pues lo haces por WhatsApp o lo haces por Facebook o lo haces a través de tu correo, pues ya no había más escapatoria. Entonces podíamos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, para esto, y en ese sentido va a ser, como todos sabemos también, nace este proyecto emergente de enseñanza remota, que es el famoso PERT, que va a dar inicio a partir del 11 de mayo. Pero bueno, la verdad es que si bien emprender la enseñanza de una generación cuyas formas de aprender, de socializar, de solventar intereses, de comunicarse, de desarrollar sus habilidades, pues se asumían totalmente satisfechas por la tecnología, la verdad y la realidad es que no todos nuestros alumnos estarían en condiciones de poder acceder a una educación digital. En la exploración de esta nueva modalidad educativa comenzaron a revelarse particularmente dos aspectos que de alguna manera iban a entorpecer la posibilidad de generar ambientes de aprendizaje que resultaran acordes a estas necesidades emergentes. La imagen es muy clara. Sabemos muy bien que muchos de nuestros jóvenes tuvieron que regresar a sus lugares de origen careciendo absolutamente de posibilidad de conectarse a internet y por supuesto de estar presentes en sus clases a la hora que estaba fijada y la entrega de tareas, todas estas cuestiones. Y entonces se revela esta graves y penosas formas de iniquidad y exclusión entre los alumnos más vulnerables
Y por supuesto, un tema que ya conocemos, estas claras asimetrías en cuanto a conocimiento y manejo de competencias necesarias para utilizar y aprovechar las TICs en el caso de nosotros los docentes. Yo, por supuesto, al frente de todos y entre nosotros y nuestros estudiantes, creo que de mayor o menor medida, pues hemos visto de manera recurrente estas imágenes y tal vez alguno de nosotros nos veamos ahí reflejados. Bueno, pero la realidad es que, o sea, no importando estas problemáticas, bueno, pues alguien debió suponer, o todos debimos suponer, nos pusimos el uniforme y entonces asumimos que contábamos con los conocimientos, habilidades y recursos suficientes como para poder impartir nuestras clases desde nuestras casas, y de un momento a otro nuestra labor docente pasó a ser la de un tecnólogo experto en didáctica digital. Pero lo cierto es que muchos profesores debimos formarnos apresuradamente en el aislamiento y de manera autónoma, viviendo en carne propia los avatares de una alfabetización virtual en gran parte aportada por la universidad. Yo no puedo dejar de mencionar también que tuve la fortuna de coincidir con la doctora Melissa Delgado, aquí presente, que me formó y es a ella a quien le debo todo, absolutamente todo lo que sé. Muchas gracias. Y bueno, pues adicionalmente, una vez que ya se resuelven estas impericias tecnológicas, o sea, ¿cómo resolver otras tareas igualmente complejas que tendrían que ver ya más bien eran de naturaleza pedagógica? Entonces, ¿cómo traducir estas actividades anteriormente abordadas en ambientes de trabajo dinámicos, colectivos, humanizados y compartidos a una modalidad en solitario, sin corporeidad, inexpresiva y mediada por una pantalla? Entonces, frente a tal escenario, urgía también atender estas cuestiones, o sea, ¿cómo podía llevarse a cabo esta transferencia de los contenidos tradicionales a una modalidad digital? ¿Cómo podíamos improvisar estas alternativas pedagógicas que resultaran distintas? O sea, ¿cómo planear muy importantemente evaluaciones que resultaran acordes a estas particulares contingencias de aprendizaje? Y por supuesto, muy importantemente, la proyección de un modelo de enseñanza que ya no podía estar más centrado en esta relación convencional alumno-profesor. Abandonar el habitual salón de clases y cambiar las tradicionales pizarrones y proyectores por recursos digitales mayormente desconocidos representó en lo personal, o sea, ya lo he estado mencionando, en primer lugar, el gran reto de adquirir estas destrezas tecnológicas que me permitieran, y lo pongo ahí subrayado, poderme relacionar con mi máquina, mi computadora, este dispositivo con el que yo contaba para poder llegar a mis alumnos, para poder hacer posible esta enseñanza. Entonces, cosas tan básicas que ya a lo mejor pues aprendí a hacer, ¿no? Cómo abrir un archivo compartido en Drive, cómo subir un archivo al aula virtual, cómo administrar las calificaciones de mis alumnos. Entonces, por otro lado, también pues explorar nuevos lenguajes, ya lo he mencionado, prácticas didácticas y métodos de enseñanza totalmente ajenos a los acostumbrados. Y muy importantemente, era una cosa que a mí me inquietaba mucho, o sea, ¿cómo me voy a comunicar de manera efectivamente con mis estudiantes? ¿Y cómo voy a lograr que ellos también encuentren un lazo, un puente de comunicación entre ellos mismos, entre sus pares, ¿no? Entonces, intentando resarcir la pérdida de todos sus espacios de encuentro, de socialización e intercambio de experiencias. Entonces, de modo general, o sea, desde todas las asignaturas, todas las WEA que me fueron asignadas en el trimestre 20I, pues pude detectar graves problemas, ¿no? No había chicos que no tenían dispositivos, no contaban con estos dispositivos para poderse conectar, para poder acceder a internet, y por ende, pues a las plataformas educativas en el horario impuesto para las clases. Había aquellos que tenían necesidad de compartir su computadora familiar, o el tiempo de conectividad, con sus familiares, ¿no? Que en igual condición, pues estaban trabajando o estudiando en casa. Y también la carencia del mobiliario, de los espacios adecuados para tomar clases o para realizar las tareas solicitadas, dada la estrechez de sus hogares. Yo tenía alumnos que tomaban verdaderamente la clase en el estanquillo familiar, eran cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Entonces, la existencia de una limitada disponibilidad de tiempo para el estudio, cuando trabajar para ayudar a sus familias, para
para cuando cuidar a sus enfermos por COVID era una prioridad más allá de estudiar. Entonces, bueno, pues no me puedo alargar muchísimo. Yo les presento aquí el trabajo que pude lograr con mucha satisfacción que pude, de eso también va mi presentación, lo que pude hacer en torno a este taller de sistemas de diseño, que como saben ustedes, pues es un taller compartido en el segundo trimestre del tronco general, un taller, ¿no? En el que, bueno, yo no podía concebir que una UEA en donde se supone que se requiere de la realización de proyectos y que estén dirigidos y asesorados de manera minuciosa por el profesor, pues pudiera ser posible. Entonces, estamos hablando de grupos enormes de jóvenes que no se conocen, que no conocen su universidad, que carecen de competencias suficientes y que además estudian distintas carreras. Entonces, esto requirió verdaderamente de mucho acompañamiento, de indicaciones muy precisas y de modalidades de comunicación de verdad muy particulares. Entonces, esta es el aula que yo pude abrir en el campus virtual. Como ustedes recordarán, un poquito otra problemática fue que el trimestre se acortó de 11 a 9 semanas, entonces hubo que estrechar los contenidos y las temáticas. Y como les decía, pues tratar de ser muy puntuales en cómo dirigir, usar, por ejemplo, también la recomendación de la maestra Almelisa, de la doctora, perdón, Almelisa, estos enunciados como conminativos, esta presencia del profesor en lo visual, no, quizá no tanto ya en la palabra, pero sí en los textos, en las imágenes, algo que pudiera ser asequible para ellos, que fuera fácil de comprender. Mucha relación a nivel de las imágenes, mucha explicación en cuanto a cómo hacer los tiempos de entrega, las actividades, los temas, qué recursos didácticos, las actividades extraclase, y esto ya es hacia el interior bueno, yo tuve que realizar varios diaporamas para cada temática. Esto ya es al interior de uno de los diaporamas y como pueden ver, bueno, estaba totalmente desglosado todo el contenido temático, ¿no? La actividad con mucha precisión, texto así, que lo pudieran entender completamente, cuál era el objetivo de la actividad, cuáles eran los materiales, sí, todo siempre acompañado de numerosos ejemplos para que ellos no, si mi explicación no había sido contundente, si no había sido significativa, que pudieran regresar a estas presentaciones. Cómo hacer las cosas, de cuánto tendrían que medir, etcétera. Les digo de manera muy minuciosa, muy cuidadosa, acompañada de muchas imágenes, cuántos bocetos, cómo tomar fotografías, hay que subirlos hasta el archivo, hay que entregarlos de tal manera. Y una cosa que me pareció muy importante, por aquello que el tronco general de pronto no replica las carreras y que lo que se ve en esto no queda en nada, pues me pareció una gran oportunidad para poder mostrarle a los chicos estas posibilidades estas aplicaciones hacia las tres carreras, ¿no? Arquitectura, industrial y gráfico, para que ellos pudieran ver. Entonces, bueno, ya platicando más un poquito de lo que fue el aula, o las clases, pues yo intenté como adaptar estas dinámicas habituales a lo virtual, y entonces los lunes revisábamos, explicábamos las temáticas, ¿sí? Y como ya he estado mencionando, esto requirió de verdad de traducir a lo visual lo que habitualmente se podía explicar de manera verbal. Entonces hubo que generar una enorme cantidad de recursos y materiales que quedaron a entera disposición de los alumnos en el campus virtual. Aquí toca un punto álgido para mí porque tuvimos que renunciar a la autoría de todo el material realizado. Estos son otros ejemplos. No me detengo mucho por el tiempo. Y bueno, también por otro lado, pensé que sería conveniente abrir espacios, ¿no? Disponer de espacios distintos para que los chicos pudieran documentarse, para que pudieran consultar otros ejemplos que estuvieran relacionados con las temáticas. Aquí los vemos, ¿sí? Son carpetas específicas para cada temática. Incluso ya hay ejemplos de mis estudiantes de ese trimestre dispuestos ahí. Y un aspecto importantísimo también que yo decía, no vamos a poder, esto no es posible, es que no podíamos utilizar los recursos convencionales, o sea, que se usaban convencionalmente para realizar los trabajos. Es un taller
que se hacen objetos en tercera dimensión con materiales distintos. Y entonces, pues hubo que echar mano de todos los materiales más diversos, como envases de leche, cartones de cereal, papeles, cartulinas viejas, botellas de plástico. Entonces, una de las cosas, yo particularmente soy exigente con la calidad, y pues tuve que casi renunciar a tener expectativas sobre qué iba a pasar con esto, qué resultados, y estoy mostrando imágenes de los trabajos, y la verdad que hubo cosas maravillosas. Por otro lado, de manera importante, era estimular que los chicos participaran, ¿no? Que no fuera siempre como esta parte de esta aislamiento, esta soledad en la que estábamos cada uno de nosotros. Entonces, me interesó mucho estimular la participación. Entonces, bueno, perdón, algunas veces se revisaba de manera individual los trabajos a través de las cámaras. Los chicos mostraban los trabajos, y sí, eran agotadoras sesiones en las que teníamos casi que ponernos de acuerdo en indicación de, a ver, voltea, gira, tuerce, porque no nos dábamos a entender, pero era muy divertido. Y por supuesto que no faltaba de pronto la aparición de las mascotas o de algún autor ahí. Creo que a todos nos ha pasado inesperado. Y otra cosa que me resultó de muchísima utilidad fue abrir un archivo compartido en Drive. Ahí trabajábamos con grupos pequeños, con compañeros que pues iban compartiendo esta experiencia, y que de alguna manera contribuían siempre con sus propuestas, con sus comentarios, a través de sus comentarios en el chat o en vivo, ¿no? Aportaban, contribuían para que los chicos pudieran mejorar sus propuestas. Entonces, siempre hubo este acompañamiento también del grupo, que me pareció muy sano y muy satisfactorio. Y adicionalmente también fue abierto un espacio para que ellos pudieran exponer sus trabajos, para que pudieran socializar su trabajo. Esta cuestión de socializar, sabemos que para los jóvenes hoy en día es muy importante. Esto fue en Pinterest, por supuesto, previa a la edición de las imágenes, también a trabajar muchísimo en eso. Y a la par también pues, pudieron compartir sus trabajos con sus pares de otros grupos en Instagram. Esta fue una iniciativa de la maestra Olivia León Valle, en complicidad con nuestro coordinador de tronco general, el maestro Jorge Morales. Entonces ahí tienen ustedes las imágenes. Son espacios maravillosos donde los chicos tienen oportunidad de mostrar sus esfuerzos, sus trabajos, y que además son retroalimentados. Les presento aquí imágenes que me llena de orgullo y satisfacción de lo que son, fue un resultado que de verdad nunca jamás imaginé que pudiera tener en esta modalidad virtual. Y bueno, otros retos importantes que debimos enfrentar fue minimizar la potencial deserción y abandono de clases por parte de los estudiantes que se comenzaron a quedar rezagados, ¿no? Entonces, aquí hubo que estrechar, lo saben todos ustedes muy bien, estrechar estos lazos de comunicación con ellos, motivarlos, motivar su apego a la universidad. Y por supuesto, buscar formas flexibles de calificación en consideración de todos estos alumnos que tuvieron que realizar entregas extemporáneas porque no tenían los recursos tecnológicos o económicos o el tiempo requerido para poder realizar sus tareas, ¿no? Por las razones que ya he mencionado. Entonces, pues, a pesar de que se agotaron todos estos esfuerzos, por atender, por acompañar, por asesorar a los estudiantes, de trabajar de manera exhaustiva en la producción y en la generación de muchísimos materiales que quedaron dispuestos de manera permanente en el aula para la libre disposición de los alumnos. Pues queda esta parte triste, ¿no? Que la realidad es que es insuficiente la cantidad de herramientas, son insuficientes las herramientas para poder monitorear y evaluar de manera objetiva el progreso de los alumnos y los resultados que se han obtenido. Entonces, esto de alguna manera pues impide garantizar el alcance de que este aprendizaje haya resultado verdaderamente significativo. Yo creo que sí es muy importante entender que en una comunicación mediada por tecnología, el perceptor, y en este caso nuestros estudiantes, son quienes deciden verdaderamente
si quieren estar ahí. Y no estoy hablando de estar en la simulación, de estar cuando se pasa lista, de regresar a decir, gracias, profa, cuando ya se acabó la clase, sino de estar con todos sus sentidos y por mediación única de su interés y su deseo de aprender.